Bien, señores, muy buenas noches a este curso de gestión de proyectos de saneamiento. En primer lugar, agradecer nuevamente al Grupo INSUR por esta invitación a dictar esta pequeña charla y también al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Huánuco. Una vez más, nos vamos a seguir capacitando en esta temporada de emergencia nacional que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Ya hemos venido desarrollando diversas charlas con el grupo, el cual estoy muy agradecido, para compartir pues los conocimientos que he podido poder obtener durante todo este tiempo pues que me vengo desempeñando en el ámbito laboral y sobre todo en el campo de los proyectos de inversión, específicamente en el sector del saneamiento, ¿no? El saneamiento básico. Como ya me había antecedido, el que habla es el ingeniero David Alexis Ancaipuro, soy ingeniero sanitario de profesión y actualmente pues me desempeño en el sector público, evaluando proyectos de inversión que presentan las municipalidades con el fin de obtener financiamiento para poder ejecutar sus obras y poder cerrar las brechas en saneamiento que tanta falta nos hacen, sobre todo ahora en esta etapa que vivimos todos nosotros de emergencia nacional, donde mucho se habla de la higiene, del lavado de manos, ¿no? ¿Cómo podemos exigir a las comunidades más lejanas que no cuentan con el servicio que haga un adecuado lavado de manos si muchos quizás no tienen el servicio de agua potable o un servicio adecuado de eliminación discreta, ¿no? Es por ello justamente que hemos planteado esta pequeña charla de gestión de proyectos en saneamiento básico, en donde sobre todo vamos a hablar acá sobre cómo debemos mirar desde un ambiente más amplio la elaboración de un proyecto, ¿no? No vamos a tocar en esta charla, pues, hablar sobre cálculos hidráulicos o elaboración de presupuesto, ¿no? Sino esto está mirado sobre todo en la planificación de un proyecto, ¿no? Probablemente muchos de los que participan el día de hoy o se dedican a elaborar proyectos de inversión en saneamiento o están interesados en esta rama, ¿no? Para ellos un poco es el curso, para ver cómo podemos planificar la elaboración de un proyecto de inversión, ¿no? Cuáles son los considerandos que deberíamos tener y sobre todo, al final de todo esto, poder saber qué tiempo realmente nos vamos a demorar para formular proyectos de inversión. Dentro de mi experiencia pues laboral en la región Ayacucho, han habido muchos cambios año a año desde que me vengo desempeñando en esta región, y antes un poco el concepto estaba en hacer un proyecto de inversión, pues me demandaba 1 a 2 meses, ¿no? Y podía ya presentarlo para un financiamiento, ¿no? Al día de hoy eso está cambiando, ¿no? Porque ya muchos profesionales ya conocen cuáles son los requisitos que nos van a solicitar las entidades que nos van a financiar, ¿no? Y ya de antemano planifican sus proyectos con un tiempo mucho mayor debido a la exigencia, pues, que van a requerir las entidades que financien estos proyectos. Entonces, un poco nos vamos a ir abocados a este tema en esta oportunidad. Bien, cuando nosotros hablamos de elaboración del proyecto, no quiero hablar todavía de un proyecto de inversión, porque el proyecto de inversión tiene otro ciclo, pero cuando vamos a elaborar un proyecto, bueno, el nacimiento siempre van a ser pues de una necesidad, ¿no? Una necesidad de un servicio que alguien tiene una carencia de un servicio de agua potable, un servicio de saneamiento adecuado de excretas, o podemos identificar pues en una localidad que hay un alto índice de enfermedades de origen hídrico y eso lo puede registrar la posta, ¿no? Ante esta problemática es que nos van surgiendo ideas, ¿no? Ideas de cómo solucionar estos problemas que nos vienen aquejando pues en cada localidad. Es por ello que pues hacemos la elaboración de un expediente técnico para poder cubrir esta necesidad, ¿no? Planificamos todas nuestras actividades, la desarrollamos y finalmente presentamos a nuestra entidad contratante en donde va a pasar por una revisión y finalmente por una aprobación de un expediente técnico, ¿no? Nosotros como formuladores de proyectos, pues esto va a ser nuestro pequeño ciclo, ¿no? Dentro de todo el ciclo de proyectos, pues que se van a desarrollar.
Bien. ¿Cuáles son las fases de un proyecto? Ya hablando dentro del Sistema Nacional del INVIERTE-P, del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, pues todo va a nacer primero de la programación multianual de inversiones. Vamos a elaborar nuestra cartera de inversiones. Esto va a estar a cargo de la oficina, la OPMI, pues de cada municipalidad o de cada unidad ejecutora, ¿no? En el cual va a elaborar esta cartera, en la cual va a poder seleccionar cuáles son las inversiones que van a alcanzar, cerrar brechas, en este caso en el sector saneamiento, ¿no? Cerrar brechas en agua potable, cerrar brechas en eliminación de excretas, ¿no? Entonces, viendo, hablando por ejemplo de una municipalidad, viendo todas las localidades que tienen problemas con cierre de brechas, probablemente se va a hacer una priorización de acuerdo a unos criterios y va a programar ejecutar inversiones año a año, ¿no? Y es ahí donde nace la cartera de inversiones. Una vez tenga pues esta cartera de inversiones del PMI, pues van a hacer, vamos a pasar a la siguiente fase, que es la preinversión, ¿no? En esta preinversión pues vamos a desarrollar un mini expediente técnico, le llamamos un perfil, porque mucha de la información con la cual vamos a elaborar este perfil pues es información secundaria y parte de información primaria, sobre todo para darnos una idea de cuál va a ser la magnitud de la obra y hacer la toma de decisiones sobre cuál va a ser la alternativa técnica de solución que vamos a plantear en nuestro proyecto, ¿no? Y una vez ya cuando contamos pues con este producto, pues vamos a registrar en nuestro banco de inversiones nuestro formato número 7A. Pasado esta etapa vamos a llegar hacia la ejecución de inversiones, que es ya, como su nombre lo dice, donde vamos a ejecutar ya la inversión. Recordar que en la etapa de ejecución de inversiones comprende la elaboración de expediente técnico y también comprende la ejecución de la obra. Nosotros al día de hoy estamos enmarcados en elaborar un expediente técnico. Eso quiere decir que estamos ya enmarcados en la ejecución de la inversión. Y finalmente todos los productos que van a salir de la ejecución de las inversiones se van a registrar también en el banco de inversiones. Ahora ya en el formato número 8A y en el formato número 12B. Es importante también indicar, en base a la directiva 01 del año 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas, que está prohibido el fraccionamiento y la duplicación de un proyecto de inversión, bajo responsabilidad de la unidad formuladora que formula y que registra la intervención en el banco de inversiones. Vamos a detallar esto un poco más porque es muy importante este concepto. Bien, antes que nada es importante hablar de brecha. Muchas veces lo tomamos a la ligera este concepto de brecha o nuestros indicadores de brecha que tenemos en saneamiento, ¿no? Quizás todos podemos tener una idea de qué es la brecha, ¿no? La brecha nos dicen que es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura y o acceso a servicios públicos versus la demanda. Eso es una brecha, ¿no? Si por ejemplo, esto lo llevamos pues al saneamiento, tenemos diversos indicadores. Si hablamos, por ejemplo, del ámbito urbano, tenemos 5 tipos de indicadores de brecha. Una brecha es acceso al servicio de agua potable, otra brecha es acceso al servicio de alcantarillado, otra brecha es acceso al servicio de tratamiento de las aguas residuales, otra brecha, por ejemplo, es continuidad del servicio y otra brecha es calidad del servicio. Sin embargo, cuando nosotros planificamos un proyecto del ámbito rural, acá la cosa cambia, hay una diferencia. Acá la brecha ya no son estos 5 indicadores, sino solamente van a ser 2 indicadores. ¿Cuáles son esos 2 indicadores? Acceso al servicio de agua potable y acceso al servicio de eliminación de excretas. ¿Esto por qué lo menciono? Mucha confusión se genera en los formuladores de proyectos de inversión en saneamiento, sobre todo. Porque el concepto que debe quedar claro desde la cartera de inversiones hasta la ejecución de la inversión es cuál es la brecha que va a cerrar tu proyecto. Si alguno de ustedes al día de hoy está elaborando un proyecto, pues hagas esa pregunta. ¿Cuál es la brecha que cierra su proyecto? Y probablemente ahí comiencen a aparecer las dudas. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, si voy a hablar del agua potable, ¿cuál es la brecha que voy a cerrar? Es la población que a la fecha no tiene el servicio.
que no cuenta con una conexión domiciliaria. Y no es brecha las personas que sí tienen el servicio, que quizás lo tengan en malas condiciones. Quizás tengamos que hacer un mejoramiento, tengamos que intervenir como obra. Sin embargo, ellos ya acceden al servicio. Entonces, ellos no son parte de la brecha por cerrar. Ellos son parte de la cobertura del servicio. Lo mismo pasa con la eliminación de excretas. Puede ser que en la localidad existan algún servicio precario, pero un servicio de saneamiento. Pero hay una cantidad de población que no cuenta con ese acceso. Ellos son los llamados al indicador de brecha. Digo esto porque hay mucha confusión, vuelvo a decir, en algunos ingenieros que dicen, bueno, esta vivienda tiene una conexión, pero ya está en mal estado. Entonces, ellos son parte de mi brecha. Ese es un error en el nivel rural. Porque vuelvo a decir, a nivel rural solamente vamos a hablar de acceso al servicio. En el ámbito urbano quizás la cosa sea muy distinta, porque me interesa, por ejemplo, en brecha, calidad del agua. ¿Qué tipo de calidad es la que está recibiendo? O cuántas horas al día está recibiendo el servicio. Es otro enfoque que le vamos a dar. Entonces, para nosotros, que el día de hoy estamos enfocados en el ámbito rural, brecha solamente va a ser la población que a la fecha no tiene acceso a un servicio de agua potable o no tiene acceso al servicio de saneamiento. Bien, otro concepto importante que nosotros vamos a manejar cuando vamos a formular sobre todo proyectos es el concepto de integralidad de proyectos. Y esto a la fecha, y les puedo decir inclusive hasta el día de hoy, sigo discutiendo con muchos proyectos sobre la integralidad de proyectos. ¿A qué me refiero con integralidad de un proyecto de inversión en saneamiento básico? Pues que el saneamiento básico no solamente es agua potable, o no solamente es alcantarillado, o UVS, o tratamiento de aguas residuales. Un proyecto de saneamiento abarca los tres componentes, ¿no? Si en el caso los tres hubiera, ¿no? Si de repente estoy solamente enfocado en un proyecto de agua potable y UVS, pues será el agua potable y las UVS, ¿no? Si es un proyecto que va a involucrar alcantarillado y aguas residuales, pues será agua potable, alcantarillado y aguas residuales. ¿Por qué digo ello? Porque muchos de nosotros cuando formulamos proyectos de inversión, en algunos casos pues salimos o nace el proyecto con la idea de que solo se va a ver agua potable porque alcantarillado ya se hizo hace 4 años o ya se hizo hace 8 años y está en buenas condiciones, así que no va a ser parte de mi proyecto. Perfecto, puede que no sea parte de su proyecto, pero cuando uno va a elaborar el proyecto, necesariamente tiene que tener el enfoque integral. ¿A qué me refiero? Con que tiene que evaluar todos los componentes que forman parte del sistema de saneamiento. Vuelvo a decir, desde el agua potable hasta el sistema de alcantarillado. Así sea existente, así se haya realizado hace poco, tenemos que contar con la seguridad de que esta estructura va a estar en un buen funcionamiento por el horizonte de nuestro proyecto. Para ello es necesario hacer una evaluación. Por ende, no existe un proyecto, por ejemplo, que solamente abarque unidades básicas de saneamiento. O no existe un proyecto que solamente vea agua potable, sin antes haber evaluado el sistema de saneamiento y haber corroborado que está en buenas condiciones y que en ese caso no tengo que cerrar ninguna brecha. Dicho eso, pues la evaluación siempre va a ser integral. Y recuerden el concepto que vimos 2 láminas anteriores, donde ya en las disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas nos indican que está prohibido fraccionar proyectos. Yo no puedo decir, esta vez voy a hacer agua potable y de acá a 3 años voy a hacer un proyecto de alcantarillado. Eso está prohibido. Bien, en esta lámina les presento un sistema en el cual quizás muchos de ustedes están formulando proyectos que van a ser financiados por el ente rector, el Ministerio de Vivienda, pues ya el Ministerio pues se ha sistematizado, ya crea una plataforma de registro, evaluación y seguimiento de expedientes técnicos, más conocido como PRESET, ¿no? En donde al día de hoy pues uno ingresa su expediente técnico ya de manera virtual, ¿no? Ya no se hace nada
de manera física, a través de una computadora, pues vamos a ingresar un expediente técnico para que el sector lo pueda evaluar y pueda ver si está en condiciones para que pueda ser financiado, ¿no? Más aún, esta herramienta se ha hecho muy, muy importante en esta etapa de emergencia nacional, pues en donde muchas oficinas no están atendiendo con presencia física. Sin embargo, a través de esta plataforma se continúan a la fecha haciendo las gestiones de evaluaciones de proyectos en el sector, ¿no? Bien, cuando nosotros vamos a iniciar, pues vamos a comenzar a realizar un proyecto, ¿qué es lo primero que o tenemos forzosamente que revisar? Pues tenemos que revisar el antecedente de este proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido antes de que nosotros ingresemos a esta etapa, ¿no? Entonces, recuerden que dentro de las etapas empezábamos con la cartera de inversiones, seguíamos con la preinversión para finalmente llegar a la ejecución de las inversiones. Pues ya estando en la ejecución de inversiones, tenemos que dar una mirada hacia atrás y revisar cómo se ha elaborado esta preinversión. Y para ello vamos a acceder al formato número 7A, que se encuentra registrado en el banco de inversiones, ¿no? Nosotros, cualquier persona, pues, puede entrar al banco de inversiones sabiendo el código unificado o anterior código SNIP. Podemos revisar el formato número 7A, en donde vamos a ver sobre todo cuál es la alternativa que se ha planteado en el proyecto o las alternativas que se han planteado. Porque en función a esas alternativas, pues es cómo ha nacido mi proyecto y cómo se va a desarrollar. ¿Por qué es importante? Porque si en el camino, en la elaboración del expediente técnico, yo observo que esto está mal conceptualizado, que ha nacido mal, pues no puedo continuar con esta etapa y tengo que retroceder hasta el acta de nacimiento o hasta la preinversión y generar un nuevo código y plantear un nuevo proyecto de inversión. Entonces debemos de verificar que las alternativas de solución planteadas en la preinversión sí sean concordantes con las opciones tecnológicas que van a ser aprobadas por el sector, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando del tema del alcantarillado. ¿Y por qué les digo esto? Porque para el sector, sobre todo para el ámbito rural, pues no hay un marco legal para el alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Es ahí donde tenemos que dar una buena mirada a nuestro estudio de preinversión y verificar si la opción que nosotros estamos o se ha considerado dentro de la preinversión realmente va a ser la correcta. Debemos de revisar también estrictamente los objetivos de nuestro proyecto de inversión y el cierre de brechas que propone el proyecto. Igual, ¿no? De todas maneras, siempre, todo proyecto, ya les decía, lo más importante acá en el INVIERTP es el cierre de brechas. Entonces, si alguno de ustedes pues, está elaborando un proyecto, lo primero que tiene que saber de su proyecto es cuánta brecha va a cerrar su proyecto. Finalmente, esos datos los vamos a incorporar en la parte final del banco de inversiones. Va a ser uno de los últimos trabajos que vamos a realizar o vamos a indicarle a la unidad ejecutora que realice. En el caso de que pues, la fase de ejecución de inversión no sea posible desarrollar porque la concepción técnica de la preinversión no es concordante con los lineamientos del sector, pues debemos primero cerrar esta preinversión y hacer una nueva preinversión con una alternativa adecuada que cumpla con las opciones tecnológicas de vivienda. Entonces, por ello es importante revisar esta información. No podemos iniciar un expediente sin antes revisar el desarrollo del perfil. Asimismo, también debemos verificar si existiera la duplicidad de proyectos. ¿Qué podemos entender por duplicidad de proyectos? Pues ustedes, si al día de hoy están haciendo un proyecto para una localidad A y B, pues pudiera ser que la anterior gestión municipal pudo haber formulado otro proyecto también para la localidad A y B, y que a la fecha también se encuentre activo en el banco de inversiones. Entonces, para las entidades que financian pues, estos proyectos, lo que se va a observar es una duplicidad de proyectos. Y eso no puede haber, no puede existir una duplicidad de proyectos. Para ello, uno de los dos o dos de los tres se deben de cerrar. Solamente debe quedar un único proyecto para poder
continuar con un trámite de aprobación de un proyecto. Entonces, nosotros debemos de revisar en el banco de inversiones si es que anteriormente se han planteado proyectos en el área de nuestro trabajo, ¿no? A fin de poder evitar duplicidad. Y desde el inicio, pues ya coordinar con la entidad que formuló este primer proyecto, pues para que realice el cierre, ¿no? El cierre correspondiente. Y recordar que cuando pues uno va a cerrar un proyecto o va a desactivar un proyecto, quizás esa es la palabra más adecuada, desactivar un proyecto, hay dos opciones, ¿no? Una desactivación temporal y una desactivación permanente. Como cada uno de sus nombres lo dice, una desactivación temporal es una desactivación en un tiempo determinado, pero que puede volver a reactivarse. Sin embargo, una desactivación permanente, pues ya es una desactivación definitiva de este proyecto, ¿no? Y ya no se va a volver a reactivar dicho proyecto. Entonces, si nosotros estamos pues, formulando un proyecto de inversión, igual, uno de los primeros pasos que debemos hacer es verificar esta duplicidad de proyectos. ¿Dónde lo vamos a poder revisar? ¿Dónde lo vamos a poder observar? Pues entramos a los aplicativos del Ministerio de Economía y Finanzas y vamos a poder entrar hacia consulta de inversiones, hacia una consulta avanzada, y ahí vamos a poder ver todos los proyectos que han sido planteados en nuestro ámbito geográfico. Bien, ¿cuál es el contenido mínimo que debe tener un expediente técnico? Esto también es concordante con lo que nos dice el sector. El sector, dentro de su plataforma virtual Preset, pues nos ha separado un expediente técnico en 18 ítems. Desde memoria descriptiva, estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, estudio de fuentes de agua, estudio de riesgos, documentos de libre disponibilidad del terreno, memorias de cálculo, presupuestos de obra, cronogramas, especificaciones técnicas, planos, resoluciones de aprobación de expediente técnico, documentos de aprovechamiento hídrico, instrumento de gestión ambiental, certificado en la existencia de registros arqueológicos, padrón de beneficiarios, documentos anexos, acá hay diversa cantidad de documentos, e información complementaria que vamos a poder contar en el proyecto. Entonces, todo esto es lo mínimo que nosotros debemos elaborar dentro de un proyecto de inversión. Todos estos estudios como mínimo, no quiere decir que sean los únicos, pues hay algunos otros estudios que van a depender de la casuística de un proyecto. Y para el desarrollo, pues, de todo este expediente técnico, de por sí, un solo profesional o una sola especialidad no podría legalmente desarrollar este expediente técnico. Y en esta lámina que ustedes pueden observar, van a poder ver la mínima cantidad de profesionales que necesitamos para poder elaborar un proyecto de inversión en el ámbito del saneamiento básico. Que no quiere decir que voy a necesitar, por ejemplo, estoy viendo acá 7 profesionales, porque un solo profesional podría abarcar diversas especialidades. Esto en vista también de la magnitud del proyecto, ¿no? Quizás si estoy hablando pues de un proyecto de grandes dimensiones, quizás en principio van a haber mucho más especialistas y va a ser imposible pues que un especialista desarrolle 2 especialidades, ¿no? Inclusive una misma especialidad va a estar desarrollado seguro por varios especialistas. Bien, en principio, pues todo proyecto necesita un director de proyecto, un responsable del proyecto y un jefe de proyecto, que es el que va a direccionar el proyecto y que va a gestionar todo el proyecto de saneamiento básico. Este profesional, acá no quiero de repente generar discusiones con otras especialidades, sin embargo, en función a los lineamientos del sector, pues estos profesionales para este cargo están enmarcados dentro de un ingeniero sanitario o un ingeniero civil, el cual es el responsable de elaboración del expediente técnico y debe suscribir todo el proyecto. Él sí es responsable de todo el proyecto a nivel general.
y una vez pues este proyecto sea impreso y entregado para su financiamiento, pues él es el que debe firmar cada una de las hojas que forman parte del proyecto. Otro especialista que también es infaltable pues en un proyecto de saneamiento básico es el especialista hidráulico, el cual es el responsable de elaboración de los diseños hidráulicos, incluyendo PETAP y PETAR. Sobre todo cuando vamos a hacer cálculos de PETAP y PETAR, acá sí está limitado solamente para el ingeniero sanitario. ¿Y cuáles son los documentos pues, que debe hacerse cargo, o debe suscribir, o debe hacerse responsable el especialista hidráulico? Pues del cálculo hidráulico, los planos hidráulicos y del manual de operación y mantenimiento. Otra especialidad que nosotros vamos a ver es el especialista estructural, ¿no? Quien es el que va a realizar todos los diseños estructurales, ¿no? Y esto de por sí también ya nos indica el Reglamento Nacional de Edificaciones que debe ser suscrito por un ingeniero civil. Igual, acá no hay variedad de especialidades. El ingeniero civil es el que debe desarrollar esta especialidad. Y este especialista debe suscribir el cálculo estructural y los planos estructurales, ¿no? También está el especialista de mecánica de suelos, él es infaltable. Él es el que va a ir a campo, va a verificar el tipo de suelos, la calidad de los suelos, la agresividad de los suelos, ¿no? Y este profesional también está encajonado en que debe ser un ingeniero civil. Y naturalmente este profesional pues va a suscribir el estudio de mecánica de suelos. Otra especialidad también que va a ser infaltable pues en un proyecto va a ser el especialista ambiental. Acá sí no hay una parametrización de repente de ingenieros especialistas. Sí es recomendable pues que lo pueda hacer un ingeniero que conozca el tema ambiental, puede ser un ingeniero ambiental, un ingeniero sanitario, un ingeniero civil, quizás un ingeniero agrónomo, pero que conozca siempre el tema ambiental, ¿no? Sobre todo de la evaluación de los impactos ambientales. Y él va a ser el responsable de la elaboración del instrumento de gestión ambiental, en el cual generalmente pues este instrumento de gestión ambiental va a ser una ficha técnica ambiental, donde va a ser elaborada por este especialista y naturalmente pues va a tener que ser suscrita por este profesional. Otro especialista que también es infaltable pues en un proyecto es el especialista en riesgos, ¿no? Él igual, tampoco tenemos una parametrización sobre la especialidad de este ingeniero, sin embargo este profesional debe ser el responsable de elaboración de todos los estudios de riesgos del proyecto y de la vulnerabilidad, ¿no? Y naturalmente va a suscribir el estudio de mitigación de riesgos, ¿no? La estimación de riesgos. Y finalmente un profesional que lamentablemente muchos de nosotros no lo tomamos en consideración cuando vamos a hacer un proyecto de saneamiento básico, es el especialista social, el cual pues naturalmente no va a ser un ingeniero, es un profesional de la rama de intervención social. Acá puedo hablar pues de antropólogos, también hay sociólogos, trabajadores sociales, biólogos, siempre y cuando conozcan el tema de la intervención social, y ellos son los que van a desarrollar todo este estudio, ¿no? Y dentro de un proyecto de saneamiento básico, pues ellos van a suscribir el plan de educación sanitaria y también el plan de fortalecimiento de la JAS. Bien, ya entrando un poco en el desarrollo de un proyecto, uno de los trabajos iniciales y quizás que nos va a tomar un tiempo considerable en campo es la topografía, ¿no? Es uno de los primeros trabajos en el cual yo voy a pensar cuando me van a enviar a hacer un proyecto de saneamiento básico, pues es en la topografía, ¿no? Para ello ya tengo que pensar, pues, cuántas cuadrillas voy a utilizar para realizar todo mi levantamiento topográfico, ¿no? Si va a ser suficiente con una estación total o si voy a necesitar 2 o 3. Esto va a depender mucho, pues, de qué tan grande puede ser tu proyecto, cuántas localidades puede abarcar o cuánto tiempo también ustedes dispongan para poder hacer el proyecto, ¿no? En función a eso, pues yo voy a planificar cuál es el plazo que me van a tomar todos los trabajos de campo.
Recordar también que para yo iniciar pues un estudio topográfico, yo no puedo ir a campo y desde el primer día comenzar a, por radiación, levantar toda la topografía del terreno, ¿no? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer a nivel de la topografía en la zona? Lo primero que tengo que hacer son establecer cuáles son los puntos iniciales, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis puntos base para yo realizar todo el levantamiento topográfico? Esto se recomienda en principio de que se pueda realizar con un punto geodésico. Sin embargo, también se conoce un poco la realidad pues, que viven sobre todo las entidades que contratan a los formuladores de expedientes técnicos, en el cual el recurso económico pues, es una limitante, ¿no? Y en vista de ello, pues el profesional o el formulador de proyectos pues tiene que ingeniárselas para poder obtener estos puntos iniciales de una manera que me permita el menor error posible, ¿no? Entonces, dependiendo ya de las condiciones que pudiera tener, pues yo voy a utilizar un equipo apropiado, ¿no? Una vez yo establecido pues estos puntos base, lo que yo debo realizar es monumentar los BMs auxiliares. ¿Qué cosas van a hacer estos BMs auxiliares? Van a ser puntos de una poligonal de apoyo. Estos BMs pues no deberían ser pues pintura sobre una piedra o pintura sobre un árbol, ¿no? Estos se recomienda pues que sean BMs monumentados, y al hablar de monumentado hago referencia a que deban ser pues vaciados con un poco de concreto y con una varilla, tal así que yo pueda fijar este elemento al terreno y que en ejecución de obra también pueda servir como base para que el ejecutor pues pueda establecer puntos de apoyo para poder conocer con exactitud en dónde han estado las obras proyectadas, ¿no? Estos puntos de apoyo nos van a servir pues para establecer nuestra poligonal. Y antes de empezar el levantamiento de campo, pues yo debo calcular esta poligonal, ¿no? Y conocer cuáles son los errores de medición, hacer la compensación de estos errores y establecer cuáles van a ser mis puntos fijos y base, en donde de ahí hacia adelante, pues yo voy a comenzar a realizar mi levantamiento topográfico. Siempre es ideal, pues, que este levantamiento de campo, levantamiento topográfico, sea acompañado de el responsable de los diseños hidráulicos, ¿no? Adicionalmente del jefe de proyecto, ¿no? Porque este profesional es el que va a calcular todo el proyecto y necesita información. O sea, él va a pedir, el especialista hidráulico pues va a pedir mínimamente la topografía. Entonces, sí es recomendable que este profesional acompañe a la cuadrilla de topografía para que puedan, el equipo de campo pueda representar todo lo que el especialista considera que sea necesario para la elaboración de sus diseños, ¿no? Es recomendable también que cuando se haga un levantamiento topográfico, pues registren todas las obras de arte y siempre considerando un área adicional, porque es probable que en el camino o en el diseño pues se hagan algunos pequeños ajustes y pues ya no sería dable regresar nuevamente a campo en una siguiente etapa para tomar algunos puntos, ¿no? Por ello siempre se recomienda cuando vamos a hacer levantamientos topográficos de algunas obras de arte, pues tengamos un margen adicional, no nos expandamos un poco más sobre los laterales, ¿no? Lo mismo pasa cuando yo voy a levantar una línea de conducción. Pues desde el eje hacia los costados debo procurar por lo menos tener una franja de 10 metros de ancho en el cual yo pueda observar cómo es la topografía en esa zona, ¿no? Y ya hablando propiamente de la localidad donde yo voy a intervenir, pues hay que tomar toda la información posible, ¿no? Desde los terrenos de cultivo, vías, calles, canales, viviendas, carreteras, postes de luz, buzones, si hubiera algún otro servicio existente también, ¿no? ¿Esto con qué fin? Pues esto vamos a tener que considerarlos para nuestra elaboración de nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, hablando de los postes, quizás yo estoy proyectando pues una red de agua cercana a un poste y tengo que prever elementos de protección para ese poste, ¿no? O para diversos postes, ¿no? O si de repente no realizo el levantamiento topográfico de una zona de cultivo, el que va a diseñar, pues, no va a tener en consideración que va a pasar por un terreno privado, ¿no? Y que necesita documentos que acrediten la libre disponibilidad en uso de esos terrenos, ¿no? Por eso es importante que
en el estudio topográfico se tome toda la información disponible y, como ya les decía al inicio, ¿no? Sobre todo que esté acompañado del especialista hidráulico o el que va a conceptualizar el proyecto. Una vez pues que ya culmine todos estos trabajos de campo, pues ya me voy a gabinete a procesar toda esta información, ¿no? Y una vez procesada la información, pues yo ya voy a elaborar todo el estudio topográfico, con toda la información que yo he podido recolectar en campo, ¿no? Ahí donde yo voy a realizar todos los planos de planimetría, los planos de las curvas de nivel, toda esa información ya se va a poder ser representada en planos. Para la gestión del tiempo, pues debemos tener en cuenta todas estas acciones que hemos hablado, pues, del estudio topográfico, a fin de saber o determinar cuál es el tiempo que nosotros vamos a utilizar para realizar este estudio. Recordemos, por ejemplo, que vamos a partir con la determinación de los puntos iniciales, después vamos a hacer la monumentación de los VMs, vamos a medir la poligonal, vamos a calcular la poligonal, después vamos a hacer recién el levantamiento topográfico, vamos a procesar la información y finalmente vamos a elaborar este informe. Todas estas actividades pues nos van a demandar un tiempo y es ahí donde nace la planificación del responsable del proyecto, ¿no? Y poder determinar cuánto tiempo realmente nos va a tomar todo el estudio topográfico. Bien, otro componente igual de importante en un proyecto de saneamiento básico e infaltable, pues es la mecánica de suelos, ¿no? El proyecto se va a desarrollar sobre el terreno, ¿no? Y debemos conocer claramente, pues, cuáles van a ser las características de un terreno, ¿no? Para ello, sobre todo, vamos a realizar trabajos de campo, los cuales básicamente van a ser, pues, la ejecución de las calicatas de exploración, ¿no? Para que nosotros podamos observar en campo, pues, cuál es el tipo de terreno que vamos a encontrar en la zona de trabajo, ¿no? Inmediatamente ahí nos vamos a dar cuenta si los terrenos van a ser normales, si van a ser semirrocosos o si van a ser rocosos. O, como algunos los llaman, van a ser material suelto, o roca suelta, o roca fija, ¿no? Y eso nos va a permitir cuantificar ya en la elaboración del presupuesto los costos que nos van a demandar el movimiento de tierras. Para ello, estas calicatas pues tienen que realizarse hasta la profundidad donde se van a encontrar la estructura que yo voy a proyectar. Por ejemplo, si yo voy a hacer calicatas para una línea de conducción de agua, y la línea de conducción de agua va a estar a una profundidad de 80 centímetros, pues yo debería realizar mi calicata como máximo hasta 1 metro, ¿no? No tendría sentido hacerla yo a 1,5 metros, a 2 metros, porque yo ya no voy a llegar hasta esa profundidad. Es necesario que yo lo determine solamente hasta la profundidad donde va a estar mi estructura. Lo mismo para un reservorio. Y sobre todo el problema que se nos va a generar cuando vamos a hacer una calicata para una petar, hablando sobre todo de un tanque INCO, que son estructuras profundas, que pues, tranquilamente pues, pueden estar a una profundidad de 4 metros, 5 metros o 6 metros, ¿no? Es ahí donde yo, para poder conocer cómo va a ser el movimiento de tierras o cuáles van a ser las características físicas de este terreno, pues yo debo realizar una exploración hasta esta profundidad, ¿no? Probablemente esas calicatas sí ya van a ser especiales. Otro trabajo que voy a realizar, pues, son extraer muestras de estas calicatas que yo he realizado para que yo pueda llevarlas a analizar un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de mecánica de suelos, donde voy a conocer las características físicas y químicas del terreno, ¿no? Hablando de características físicas, puedo hablar del análisis granulométrico, de los registros exploratorios, hablar de análisis químico, puedo hablar de los cloruros, de los sulfatos, del análisis de sales, del análisis de conductividad, para poder conocer cuál va a ser la agresividad de los suelos, ¿no? Adicionalmente, pues otro trabajo que yo voy a realizar son los ensayos con fines de cimentación, ¿no? Sobre todo para las estructuras grandes, ¿no? O las estructuras propiamente de concreto, como pueden ser pues el reservorio, una planta de agua potable o una planta de aguas residuales, ¿no? Otro ensayo muy importante, sobre todo cuando yo voy a realizar saneamiento básico,
va a ser el test de percolación. Y sobre todo acá es donde se ha podido ver muchos errores cuando realizamos el test de percolación. Pues este test de percolación está basado en la norma IS 020 de tanques sépticos del Reglamento Nacional de Edificaciones, en donde acá nos van a indicar claramente cuál va a ser el procedimiento para yo poder realizar un test de percolación. Y yo voy a poder determinar con este procedimiento cuál es el grado de permeabilidad de los suelos en mi proyecto, ¿no? Voy a poder con ello determinar cuál va a ser la alternativa de solución en saneamiento básico. Asimismo, también en el estudio de mecánica de suelos, otra de las actividades que yo voy a realizar va a ser la determinación de la profundidad del nivel freático. Es importante también conocer a qué profundidad se encuentra el nivel freático para los fines de movimiento de tierras o también para definición de opciones tecnológicas en el ámbito rural, ¿no? Para poder definir qué tipo de solución es la que vamos a plantear a nivel de eliminación de excretas, ¿no? Por eso es importante saber, por lo menos saber si este nivel freático se encuentra mínimamente a una altura de 4 metros o si escapa a ese rango, ¿no? Para ello no va a ser necesario hacer una calicata, podremos, bajo otros métodos indirectos, determinar cuál es el nivel freático en las localidades donde yo voy a ejecutar nuestras obras. Recomendar también que cuando nosotros vamos a realizar las calicatas para hacer nuestro proyecto, recuerden que las calicatas van a ser muestras representativas de cómo es el subsuelo, porque no vamos a excavar todo el subsuelo para determinar cómo es el terreno. Para ello vamos a hacer calicatas exploratorias, cada cierta distancia. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que si vamos a trabajar, por ejemplo, con líneas de conducción, hagamos una calicata por lo menos cada 400 metros. Que no significa que deba hacerse siempre cada 400 metros. Pues dependiendo de la variación de los suelos, el especialista de mecánica de suelos podrá determinar si esta calicata se puede hacer a menos distancia, ¿no? Ya de antemano eso nos conlleva que mínimamente pues el especialista en mecánica de suelos tiene que estar cuando realizan las calicatas, ¿no? Tienen que hacer la visita o la caminata por todas las obras de arte, ¿no? Asimismo, cuando trabajamos con redes de distribución primarias, debemos hacer una calicata cada 200 metros. Si trabajamos con las redes secundarias, por lo menos una calicata cada 50 lotes. Si hablamos de reservorios, cámaras de bombeo, plantas de tratamiento de agua, que son estructuras netamente obras de arte, una calicata cada 200 metros. Y si yo voy a realizar voy a proyectar una planta de tratamiento de desagües, sobre todo las plantas de lagunas, que son muy grandes, acá debo hacer por lo menos 3 calicatas cada hectárea. Bien, y lo que probablemente no vamos a encontrar en nuestra normativa o nuestras guías de nuestro sector es cuántas calicatas voy a realizar para hacer el test de percolación. Entonces ahí ya tiene mucho que ver el criterio de ustedes como formuladores de proyecto, ¿no? Sin embargo, yo recomendaría que por lo menos hagamos 3 ensayos por cada localidad. Y eso es como mínimo, dependiendo del grado o la variación que podamos tener en los suelos. Otro estudio que vamos a realizar nosotros es el estudio de fuentes de agua. Este estudio sobre todo va a constar de 2 partes, que a su vez se complementan. Pues este estudio de fuentes de agua, pues tengo que hacer, para realizar ese estudio, un análisis de cantidad y un análisis de calidad. Tengo que saber cuánta agua tiene el proyecto y de qué calidad se encuentra. Primero, para yo poder saber cuánta cantidad de agua en un proyecto, tengo que conocer cuánta agua, tengo que probablemente hacer un aforo, pero sobre todo tengo que obtener una autorización sobre el ente rector en este uso, sobre cuánto es el caudal que yo puedo utilizar de esta fuente de agua, ¿no? Para ello vamos a recurrir nosotros a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? El cual a su vez tiene sus filiales, que son las autoridades locales del agua, ¿no?
donde nosotros vamos a poder ahí tramitar nuestros permisos de uso, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a hacer un proyecto de agua potable, en la mayoría de los casos, pues van a ser proyectos de ampliación y mejoramiento, que ya cuentan con una fuente de agua, puede ser que esté en buen estado, puede ser que esté en mal estado, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de que esta población ya cuente con una licencia de uso de agua. Y si cuenta con una licencia de uso de agua, este documento no tiene fecha de caducidad. Quiere decir que es vigente todo el tiempo que hasta la fecha por lo menos se dispone, ¿no? Entonces, ya con esa licencia de uso de agua, yo podría continuar mi estudio de fuentes de agua. Sin embargo, si yo no tengo esta licencia de uso de agua, tengo que tramitar, no la licencia, porque la licencia es en uso. Yo estoy haciendo un proyecto, todavía estoy formulando un proyecto, todavía no existe. Entonces, lo que yo debo hacer es tramitar la acreditación de disponibilidad hídrica ante el ala que me corresponde, ¿no? Va a depender en la cuenca donde yo estoy. Y recordar que esta acreditación hídrica, una vez que me entregue en el trámite, pues tiene una vigencia de 2 años, una vigencia de 2 años de este documento, ¿no? Pasado ese tiempo, yo puedo ampliar por única vez por 2 años adicionales, siempre y cuando pues yo lo pueda tramitar antes del vencimiento de este documento. Ahora, yo para poder realizar este trámite, antes de iniciar este trámite, mínimamente yo debo conocer las coordenadas de la fuente de agua. Quiere decir que ya la topografía tuvo que haber pasado por aquí. Debo conocer pues la demanda de agua. Eso quiere decir que por lo menos parte de los cálculos hidráulicos ya tuve que haberlos realizado. Y tengo que también saber los aforos, ¿no? Y los aforos ya van a ser ensayos de campo. Voy a irme a la fuente y poder ahí calcular cuánto es el caudal disponible o caudal de circulación en esta fuente, ¿no? Es importante recordarles que la acreditación de disponibilidad hídrica debe ser con usos de fines poblacionales, porque también hay acreditaciones de disponibilidad hídrica con fines agrarios, que esta no la puedo utilizar para mi proyecto. Entonces es importante verificar que tramitemos una acreditación hídrica con este fin poblacional. Bien, otro estudio de fuentes de agua, o bueno, otra parte del estudio de fuente de agua que nosotros vamos a realizar es el análisis cualitativo, ¿no? El análisis de calidad. En el cual pues debemos conocer nosotros las características físico-químicas y bacteriológicas de la fuente de agua, ¿no? Por lo cual esta fuente de agua tiene que ser analizada, ¿no? Y va a ser analizada por un ensayo, por un laboratorio de ensayo, y este laboratorio de ensayo debe ser de ensayos de agua para consumo humano y tiene que ser acreditado por INACAL. ¿Cómo yo puedo saber que es acreditado por INACAL? Pues entro a la página de INACAL y me voy a obtener ahí la relación de los laboratorios acreditados, ¿no? Y ahí inclusive me va a dar la dirección, los teléfonos, para yo poder llamar y poder saber, sobre todo, si estamos formulando el proyecto, cuánto es el costo que me va a demandar los ensayos, ¿no? Recordar que yo debo tomar una muestra por cada fuente de agua, ¿no? Ahora, cuando yo voy a realizar la muestra, es recomendable que el que va a tomar la muestra en principio sea el mismo laboratorio. Contratar al laboratorio no solamente para que haga el análisis, sino también para que tome la muestra. Pero esto depende mucho de los costos, porque naturalmente el laboratorio pues te va a demandar un costo adicional. De no ser así, de no tener quizás la posibilidad económica de contratar al laboratorio para que tome la muestra, o en algunos casos el laboratorio no hace ese servicio, pues la persona que va a tomar la muestra no puede ser cualquier persona. Mucho error se comete cuando pensamos de que tomar una muestra es ir con un envase, sacar un poco de agua y llevarlas hasta el laboratorio. Ese es un error grave que finalmente a nosotros como formuladores nos va a demandar un mayor costo y un mayor tiempo. ¿Por qué? Porque esto claramente en el resultado del ensayo de laboratorio se va a poder observar que los resultados no son coherentes, ¿no? Digo, por ejemplo, coherentes, que encontremos turbidez en un agua subterránea, ¿no? O que encontremos coliformes, ¿no? Entonces son
situaciones que naturalmente esto se ha originado no porque el análisis se ha hecho de manera incorrecta, sino porque la muestra que se ha tomado no es la muestra representativa. Por eso es importante que la persona que va a realizar esta toma de muestra pues sea una persona capacitada para la misma, ¿no? Vuelvo a decir, no solamente es una actividad de ir y recoger agua, hay todo un protocolo y todo un procedimiento para poder recolectar las muestras. Nuevamente recordar, el hecho de hacerlo, de tomar una muestra errada, nos va a conducir a gastar más dinero y a también gastar más tiempo. Asimismo, antes yo de realizar la muestra, pues debo tomar en consideración cuál es el camino que va a recorrer mi muestra desde el momento que yo la estoy tomando hasta que llegue al laboratorio, teniendo en consideración el tiempo que va a demandar desde que tomo la muestra hasta que llega al laboratorio, porque este tiempo no puede ser muy prolongado. Se recomienda que sean menos de 24 horas, ¿no? Y en muchas situaciones esto se hace muy complicado. Recordar también ahí de que, sobre todo las muestras bacteriológicas, que son las que tienen menos tiempo de exposición desde que yo saco la muestra hasta que llego al laboratorio, pudieran ser también analizadas en un laboratorio no acreditado por INACAL, sino podría ser un laboratorio acreditado, no es más acreditado, un laboratorio de una direza correspondiente. También podría ser válido, justamente por los tiempos de exposición muy largos que se podrían generar en algunas situaciones. Ahora, la gran pregunta a veces que nos realizamos es, ¿y qué parámetros yo voy a tomar en consideración cuando yo voy a realizar esta muestra, cuando voy a analizar a mi muestra o cuando voy a contratar el laboratorio para que me tomen las muestras? Pues los parámetros que yo debo tomar están considerados en el Decreto Supremo número 04/2017, MINAM. Entonces ahí yo voy a poder revisar dentro de, vamos a poder ver los estándares de calidad ambiental, la primera tabla donde nos dicen agua para uso poblacional, ¿no? Y ahí nos dicen todos los parámetros que yo debería considerar. Pues una vez obtenido la autorización de acreditación hídrica o licencia de uso de agua y el análisis de agua correspondiente, recién ahí yo voy a hacer mi estudio de fuentes de agua. En donde, pues este estudio, ya les decía, consta de dos partes. Uno es de cantidad, entonces yo ya voy a poder hacer mi balance oferta-demanda, teniendo como oferta el caudal que me ha acreditado el ala correspondiente, versus la demanda, que va a ser lo que yo ya vengo calculando en mi proyecto. Adicionalmente a eso, pues está el análisis de calidad. Pues una vez el laboratorio nos entrega el resultado, nosotros vamos a poder interpretar ese resultado. Debemos de interpretar ese resultado para conocer qué tipo de agua es lo que nosotros tenemos, ¿no? Y finalmente poder saber si es apta para el consumo humano o no. Porque pudiera ser que no es apta y ya me estaría dando una idea de que tengo que reformular mi proyecto y cambiar de fuente natural de agua por una fuente que sí sea apta para consumo humano. Bien, otro estudio que nosotros vamos a realizar, que también es un estudio de campo, pues es el estudio de riesgo. Este estudio de riesgo, pues es un análisis detallado de todas las medidas de reducción de riesgo, ¿no? Y para realizar este estudio, pues en principio lo va a hacer el especialista de riesgos, tiene que hacer una inspección mínimamente, una inspección ocular pues de la zona y de sobre todo donde van a estar los componentes que yo estoy proyectando, y de ser el caso, pues tendrá que hacer algunos ensayos particulares, ¿no? Asimismo, este estudio puede ser el sustento para ejecutar nuevas partidas que quizás no forman parte de mis cálculos, sin embargo, son partidas necesarias para poder mitigar los riesgos que pudieran suceder en un proyecto, ¿no? Previo a realizar este estudio, pues se deberá haber definido toda la ingeniería del proyecto, pues naturalmente, pues para que vaya el estimador de riesgos, se tiene que conocer claramente de qué cosa va a constar el proyecto, dónde va a estar ubicado el reservorio, hasta dónde van a llegar las redes, dónde va a estar ubicada mi planta de tratamiento de agua potable o planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Para que se pueda, en ese momento, hacer la estimación de
riesgos, ¿no? Pongo la imagen de la derecha, donde es una imagen reciente de este año, que nos ha ocurrido en la región Ayacucho, en donde pues una crecida de río pues ha generado de que una buena cantidad de viviendas pues sea arrasadas por este alud. Y finalmente pongo esta foto porque acá se desarrolló un proyecto de inversión, no solamente de saneamiento básico, también se hicieron escuelas, se hicieron postas, y no se tuvo en consideración pues el riesgo activo que tenía toda la localidad, ¿no? Quizás si hubiéramos tomado una mayor importancia en hacer este estudio de riesgos, pues no hubiéramos seguido contribuyendo para que la población siga creciendo sobre esa luz, ¿no? Sobre esa cuenca. Y hubiéramos quizás hecho gestiones para poder reubicar esta población y no generar las pérdidas que hubieron en esos fenómenos, ¿no? Y así como este fenómeno, pues en el Perú han ocurrido muchos fenómenos en donde se han ejecutado proyectos de inversión y no se han tomado en consideración estos riesgos. Recordar que nuestro estudio de riesgo que nosotros vamos a elaborar, pues debe estar de acuerdo a lo señalado con la directiva del OCE, ¿no? La directiva número 12/2017 de la OCE, donde vamos a poder revisar también sus formatos y los tipos de riesgo que debemos considerar en un proyecto. Bien, otro estudio que esto va a ser dependiendo primero si yo estoy conceptualizando una planta de tratamiento de aguas residuales en mi proyecto. Además, si es que donde voy a hacer este proyecto actualmente ya cuentan con alcantarillado. De ser así, yo debo realizar un estudio de caracterización de aguas residuales. Yo debo conocer cuál es el tipo de desagüe con el que cuento en mi proyecto, porque el desagüe pues no es el mismo en ninguna localidad, ¿no? Salvo que quizás cuenten con actividades económicas particulares, ¿no? Pero yo podría decir claramente el desagüe de la costa, por ejemplo, de Moquegua, de Tacna, no es el mismo que el desagüe que origina la población de Huánuco, ni que origina la población de Iquitos, porque la forma de vida y las actividades económicas son muy distintas. Entonces, si yo voy a hacer un proyecto de PETAR en una zona donde ya cuenta con alcantarillado, yo ya puedo conocer cómo es el desagüe, ¿no? Debo conocer cómo es la DBO, cómo es la DQO, cómo son los coliformes y los sólidos totales, ¿no? Para ello yo tengo que tomar una muestra de desagüe y llevarlas a un laboratorio. Es un procedimiento muy similar a cómo se determinan las fuentes de agua, ¿no? Con la salvedad de que esos laboratorios no necesariamente van a ser como por un laboratorio acreditado por INACAL, ¿no? No existe esa restricción. Sin embargo, también tengo que ver la gestión del tiempo, ¿no? ¿Cuánto me va a demandar hacer este estudio? Y también recalcar la importancia de la toma de muestras del desagüe, ¿no? Sobre todo acá es donde hay muchísimo mayor cuidado sobre cómo tomar una muestra de agua residual. A su vez, cuando igual voy a hacer una planta de tratamiento de aguas residuales y de ser el caso, pues los residuos tratados van a ser evacuados hacia un cuerpo receptor, puede ser un río, un lago, pues yo debo conocer cómo es este cuerpo receptor. Y el mismo procedimiento, yo debo conocer las características físico-químicas y bacteriológicas del río, ¿no? Conocer la DBO, la DQO, los sólidos, los coliformes, ¿no? Igual tengo que hacer campañas de monitoreo y estos ensayos no necesariamente van a ser por un laboratorio acreditado por INACAL. Es lo recomendable, pero no es lo exigible, ¿no? Bien, con toda esa información básica, pues yo ya puedo entrar a la memoria de cálculo de todos los componentes, ¿no? Sobre todo con la topografía, con el estudio de mecánica de suelos, con parte, ya conociendo la calidad del agua, pues yo ya puedo diseñar mi proyecto. Si estoy hablando de una PETAR, ya debo conocer mi estudio de caracterización de aguas residuales y mi estudio de cuerpo receptor, ¿no? Recordar de que igual todos los componentes van a tener que ser diseñados, ¿no? Y cuando hablamos de memoria de cálculo, pues acá no solamente está el cálculo hidráulico, también está el cálculo estructural, para eso ya está el especialista en estructuras, y de ser el caso, quizás estoy trabajando con sistemas de bombeo, también va a entrar, por ejemplo, aquí ya el especialista electromecánico o especialista eléctrico, ¿no?
Con los cálculos, pues ya voy a poder realizar los metrados, voy a poder cuantificar los metrados, obviamente en función a los planos que van a salir de los cálculos, ¿no? Y una vez definidos los metrados, pues ya puedo comenzar a elaborar nuestro presupuesto, ¿no? El cual también va a ser en función a los planos y en función a los metrados, ¿no? Y después, pues todo lo que viene luego, ¿no? Como pueden ser los cronogramas de obra, las especificaciones técnicas, etcétera, ¿no? Bien, algunos anexos que nosotros vamos a necesitar en un proyecto de inversión, pues es el manual de operación y mantenimiento. Esto se va a hacer al final, una vez ya tengamos definido la concepción técnica del proyecto. Vamos a realizar este manual, el cual también debería ser realizado por el especialista hidráulico, en el cual se va a indicar cuál es la forma de operación en condiciones normales de mi proyecto y también algunas actividades correctivas, ¿no? Y así también un plan de emergencias. También otro documento, quizás que no lo tenemos mucha importancia, pero hay que tomarlo en consideración, es el panel fotográfico, ¿no? Hay que tomar una foto de cada componente, de todas las estructuras y sobre todo de los pases aéreos, ¿no? Hay a veces donde obviamos algunas imágenes fotográficas. También, si tenemos un equipo multidisciplinario que va a intervenir en nuestro proyecto, pues entiende que todos esos profesionales deben estar comprometidos con el proyecto. Para ello, pues tienen que contar con una carta, con una firma legalizada notarialmente, donde cada uno pues indica que ha participado con el cargo correspondiente en este proyecto, ¿no? Adjuntando asimismo su certificado de habilidad. Les muestro, por ejemplo, un modelo básico de declaración jurada de participación, ¿no? Que debe estar debidamente legalizada. Bien, otro documento que nosotros vamos a tener que gestionar cuando vamos a formular un proyecto, pues es los documentos que acreditan una organización comunal, que finalmente va a ser la que se va a hacer cargo de nuestro proyecto de saneamiento básico. Y hablo por organización comunal a la JAS, ¿no? Y para yo poder contar o acreditar que tengo una JAS, debo adjuntar o debo preparar un acta de constitución de esta JAS, ¿no? Para lo cual, pues voy a llamar a una reunión o voy a gestionar para que la comunidad pueda realizar una reunión donde por lo menos participen al 50% de los asociados, ¿no? Y puedan elegir a una junta directiva, la cual va a tener una vigencia de 2 años, ¿no? Esta junta directiva está compuesta por un presidente, tesorero, secretario, vocal 1 y vocal 2, ¿no? Asimismo, también va a contar con un fiscal, el cual, independientemente de esta junta directiva, va a tener una elección por una vigencia de 3 años. Y esta JAS, pues, va a tener, después de contar con este documento, esta acta de constitución de la JAS, la cual tiene que estar visada por un juez de paz, o la organización va a tener que solicitar a la municipalidad su reconocimiento, para lo cual la municipalidad va a tener que elaborar una resolución de alcaldía que reconozca a cada una de las organizaciones comunales. Otro documento que nosotros vamos a gestionar y quizás va a ser uno de los primeros documentos con los cuales vamos a intervenir en nuestros trabajos de campo es el padrón de beneficiarios, ¿no? Recordar que todo el proyecto se va a calcular en función a la población y la población se basa en este documento que es el padrón de beneficiarios, para lo cual igual nosotros nos vamos a acercar a campo y vamos a gestionar este documento, ¿no? Con las autoridades para poder registrar a cada uno de los beneficiarios, ¿no? Recordar que los beneficiarios van a ser las personas que viven actualmente en la zona y que necesitan el servicio, ¿no? Mucha confusión nos generamos cuando formulamos el expediente técnico porque cometemos el error de remitir este documento en blanco hacia la localidad y ellos mismos suscriben su padrón de beneficiarios, ¿no? Ellos mismos lo elaboran y registran no solamente a la persona que está ahí, que necesita el servicio, sino también a las personas que ya no viven ahí, que están viviendo en otro lugar, o inclusive las nuevas familias que se van a ir generando también los registran como beneficiarios, ¿no? Y finalmente este es un error porque debemos entender como beneficiarios solamente a la población que a la fecha necesita el servicio.
que es muy distinto a cómo voy a formular mi proyecto, porque recordar que cuando yo voy a calcular mi proyecto, voy a tener una población actual y una población futura. Y esta población futura justamente está pensado en todas las variaciones que se pudieran generar en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces el sistema matriz va a estar preparado, sin embargo las conexiones que se van a instalar va a ser únicamente para las personas que a la fecha necesitan el servicio. Bien, otro punto que también debemos tener en consideración es la libre disponibilidad del terreno, ¿no? Esto igual, una vez ya tengamos conceptualizado el proyecto, tengamos definidos los planos, pues ya vamos a poder gestionar los documentos de libre disponibilidad de terreno, ¿no? Para ello te vamos a tener tres opciones o vamos a estar en tres situaciones, ¿no? Cuando el terreno pertenece a la comunidad, cuando pertenece a una entidad pública o cuando pertenece a un privado. Cuando pertenece a una comunidad campesina, donde el dueño es toda la comunidad campesina, pues voy a tener que gestionar ante la comunidad un acta de libre disponibilidad de terreno, que también va a estar suscrita por un juez de paz o visada por un notario público. Asimismo, voy a tener que gestionar con la municipalidad una resolución de alcaldía que garantice la libre disponibilidad de terrenos, ¿no? Y ahora, adicionalmente, inclusive, si vamos a pedir financiamiento al Ministerio de Vivienda, también ya nos solicitan el inicio de trámites de inscripción ante registros públicos. Es un requisito adicional que a la fecha se está solicitando. Ahora, si este terreno pertenece a una entidad pública, pues vamos a tener que presentar un original o copia legalizada por un notario de un contrato de compra-venta del terreno, ¿no? Y si el terreno pertenece a un privado, casi de manera similar, un original o copia legalizada por un notario de una compra-venta del terreno privado, ¿no? Y la partida registral donde se ha inscrito esta compra-venta. Entonces, estos van a ser los caminos que nosotros vamos a tener dependiendo de la casuística de nuestro proyecto. Otro documento también que va a ser infaltable en nuestro proyecto y nos puede generar cambios en el proyecto es el CIRA. ¿Por qué digo cambios? Porque yo voy a tramitar este documento y si una vez me otorgan el documento o no me otorgan el documento porque hay un posible vestigios arqueológicos en la zona, pues me puede llegar a complicar el proyecto, ¿no? Pero este documento, el cual lo emite el Ministerio de Cultura, en principio certifica que esta área no existe vestigios arqueológicos en superficie, ¿no? No sabe lo que pasa debajo del terreno. Para eso, pues ya solicita el plan de monitoreo arqueológico, ¿no? Recordar que este CIRA no me va a tener un plazo de caducidad, como si, por ejemplo, la acreditación hídrica. Ahora, no siempre me van a dar el CIRA. El CIRA no me van a dar si antes ya se tramitó un CIRA en la zona donde yo voy a hacer mi proyecto. De repente se hizo un proyecto con anterioridad en la zona, ya se emitió un CIRA, entonces puedo utilizar ese mismo CIRA para mi proyecto. ¿Cuándo tampoco me van a dar CIRA? Pues cuando yo tenga infraestructura preexistente, ¿no? Cuando ya sobre la zona, pues ya hayan estructuras existentes, pueden ser viviendas, casas, un reservorio, pues redes instaladas, pues ya no tendría sentido solicitar un CIRA y así nos indica la ley, ¿no? Tampoco me van a dar un CIRA sobre polígonos o áreas catastradas y aprobadas por el Ministerio de Cultura, ¿no? En donde ya se sabe, pues, que hay vestigios arqueológicos, pues ahí ya no me van a dar el CIRA. Y sobre áreas urbanas consolidadas, siempre que sean áreas urbanas sin antecedentes arqueológicos, ¿no? Lugares también ya bastante consolidados. Recordar que para mi proyecto no solamente va a ser el CIRA que me va a pedir el Ministerio de Cultura. A eso le tengo que acompañar siempre la memoria ejecutiva y los planos que me ha devuelto el Ministerio de Cultura. Igual este trámite lo tendría que hacer en la Dirección de Cultura de mi región. Otro documento que vamos a nosotros gestionar es el instrumento de gestión ambiental. Esto, por lo común, siempre va a ser una ficha técnica ambiental. ¿Por qué lo digo esto? Porque anteriormente pues estaba la certificación ambiental obligatoria para todos los proyectos. Sin embargo, pues ya hacia el 2013 exceptualizaron a los proyectos de saneamiento rural, en el cual se basa este taller, y pues solamente se aplicaba la ficha técnica ambiental, donde se excluyen también cuando, por ejemplo, no correspondería una ficha técnica ambiental, cuando estoy trabajando sobre áreas naturales protegidas, sobre zonas de amortiguamiento,
o poblaciones mayores a 15.000 habitantes, ¿no? En nuestro caso, si vamos a ver saneamiento básico, pues esto no va a ser concordante. Solo debo de verificar que no se encuentre dentro de una área natural protegida o dentro de una zona de amortiguamiento o una zona donde se haya comprobado presencia de restos arqueológicos. Y bueno, otro también estudio que vamos a realizar en el proyecto va a ser el componente social. Y este componente social, pues acá interviene o debo presentar, pues debo elaborar un plan de educación sanitaria. Esto ya es netamente especialidad del especialista social, donde vamos a profundizar la capacitación a la población sobre el buen uso del agua y los servicios de saneamiento. Y adicionalmente el plan de fortalecimiento de la JAS, donde se va a determinar la situación actual de la JAS y las medidas a tomar a fin de que puedan operar los sistemas de agua potable y saneamiento, ¿no? Recordemos que la obra finalmente se la vamos a dejar en funciones hacia la JAS, ¿no? Entonces, mínimamente ellos deben conocer cómo funciona el proyecto y cómo se va a operar, ¿no? Entonces, dentro de estos estudios se tienen que tomar las estrategias para que en obra esta JAS pueda conocer el proyecto. Bien, y un proyecto, pues no solamente lo vamos a elaborar nosotros como formuladores, necesitamos también como aliado a nuestra entidad contratante o a nuestra unidad ejecutora o nuestra municipalidad, como la podamos llamar. ¿Qué nos va a entregar pues esta municipalidad o esta unidad ejecutora? En principio, la resolución de aprobación del expediente técnico es un documento que va a ser necesario. Nos va a entregar la resolución de reconocimiento de la JAS. Nos va a entregar diversas declaraciones juradas que ahora les voy a explicar cuáles son. Nos va a entregar resoluciones de acreditación de libre disponibilidad de terreno. Nos tiene que entregar la ordenanza municipal de creación de ATM. Nos tiene que entregar una resolución de designación de responsable de ATM. Nos tiene que entregar o tiene que elaborar el formato número 8A y el formato número 12B para registrar todas las modificaciones en el banco de inversiones. Dentro de las diversas declaraciones juradas que les hacía mención, pues hay una infinidad de declaraciones juradas, se las estoy dejando en el PPT, en las cuales, por ejemplo, no indico una declaración jurada en la cual, si es que en el caso estoy presentando, por ejemplo, para el Ministerio de Vivienda, debo presentar una declaración jurada en la cual indique que la inversión que estoy presentando no se encuentra en trámite de financiamiento ante otros fondos. Y para lo cual, pues, les muestro el modelo que está en la derecha, que es un formato de declaración jurada, que debería suscribir el alcalde, ¿no? La autoridad. Asimismo, la inversión no haya sido rechazada por otros fondos en financiamiento. Es el mismo modelo de declaración jurada. Otras declaraciones juradas, pues que este gobierno local o esta entidad que está solicitando financiamiento, pues no tenga obras que se hayan encontrado paralizadas, que no tenga obras que no hayan sido convocadas, que quiere decir que el Estado le ha dado dinero para poder ejecutar las obras y que finalmente no las ha convocado. O también una declaración jurada donde indique que no tiene obras que han sido concluidas y que a la fecha no han sido liquidadas, ¿no? Eso también se tiene que llenar un formato de declaración jurada que lo tiene que suscribir la autoridad local. La ordenanza municipal de creación de la ATM, la designación de responsable, también son documentos propios de la municipalidad que van a ser parte de nuestro proyecto porque le van a dar la sostenibilidad o van a demostrar la sostenibilidad de nuestro proyecto. Y una declaración jurada de que haya cumplido todas las obligaciones establecidas en convenios de transferencia de recursos suscritos con, en este caso, con el Ministerio de Vivienda, ¿no? También les pongo en presentación el formato de cómo deberían ser las declaraciones juradas. Otro documento que nos tiene que entregar la municipalidad, pues para poder gestionar nosotros financiamiento de inversiones, es la resolución de aprobación del expediente técnico, ¿no? El cual va a ser emitido por la unidad ejecutora y donde debe indicar claramente quién es el profesional que ha elaborado el proyecto, quiere decir el jefe de proyecto, quién es el que ha revisado y aprobado el proyecto, cuál es el nombre del proyecto, cuánto es el monto del proyecto, qué tipo de modalidad de contratación ha tenido, ¿no? Bien, y una vez pues tengamos toda esta información, otro de los pasos finales que vamos a realizar es el registro en el banco de inversiones, ¿no? Vamos a llenar nuestro formato 8A.
¿Qué cosa es el formato 8A? Pues es un formato donde nosotros vamos a registrar todas las modificaciones que se pudieron realizar antes de la aprobación del expediente técnico. Todo el resultado de la elaboración del expediente técnico, y además puedo registrar las modificaciones que se han presentado durante la ejecución física del proyecto de inversión. Normalmente un formato 8A va a estar compuesto por 3 secciones, ¿no? La sección A, que es la sección de la fase de formulación, que lo va a registrar la unidad formuladora de la municipalidad. La sección B y la sección C, que va a ser registrado por la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? El responsable de la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Y sobre todo nosotros pues vamos a llegar hasta la sección B, ¿no? Donde vamos a informar todo sobre la fase de ejecución y expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Acá vamos a colocar el monto que se ha determinado en el expediente técnico. Y en este formato 8A, asimismo, vamos a adjuntar en la nota de ejecución diversos documentos, ¿no? Como son el ANA, la acreditación hídrica, el CIRA, la ficha técnica ambiental, cronogramas de obras, las resoluciones que formen parte del expediente, las actas de libre disponibilidad de terreno. Todos esos documentos los vamos a adjuntar a nuestro formato 8A, ¿no? Toda esta información debe ser registrada por la unidad ejecutora de inversiones. Bueno, les pongo acá, le transcribo acá lo que nos dice el artículo 32 de la Directiva número 01/2019 de Economía y Finanzas, donde nos habla sobre la elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Donde nos dice, pues, ¿no?, que antes de la elaboración del expediente técnico debemos verificar que se cuente con el saneamiento físico legal de todos los componentes del proyecto, ¿no? Asimismo, que la elaboración del expediente técnico debe sujetarse a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha técnica, ¿no? O en el estudio de preinversión. Eso les decía desde el inicio, ¿no? Por eso nosotros debemos revisar la preinversión para saber si es que esta preinversión realmente tiene una adecuada concepción técnica. Porque de lo contrario yo no puedo formular una nueva concepción técnica. Tengo que basarme siempre en la ficha técnica. Y si es que esta no ha desarrollado una concepción técnica adecuada, pues ya de antemano tengo que retroceder y volver a iniciar con un nuevo estudio de preinversión. Bien, y el otro documento que nosotros vamos a elaborar es el formato número 12B, o el que va a elaborar la municipalidad o lo va a registrar la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Este formato 12B pues es una herramienta cuyo objetivo es registrar mensualmente toda la información en el banco de inversiones sobre todas las actuaciones, los actos preparatorios de la ejecución de inversiones. Actos preparatorios desde cuándo se ha comenzado a elaborar el expediente técnico, cuándo se ha convocado, y además sobre la obra, ¿no? Cuándo se ha convocado la obra, cuál es su programación física, su programación financiera, ¿no? Este formato 12B debe actualizarse y registrarse todas las metas y costos por componentes. Bueno, esto lo va a coger automáticamente de lo que se llenó en el formato 8A. Nosotros como formuladores no vamos a entrar de repente al registro de estos formatos, sin embargo, va a ser necesario que le hagamos seguimiento al llenado correcto de estos formatos, ¿no? Recordar que el responsable del llenado del formato 12B es la unidad ejecutora de inversiones. Bien, y finalmente, una vez hablado sobre todos los componentes que vamos a nosotros desarrollar durante un expediente técnico de saneamiento básico, ya podríamos planificar, ¿no? ¿Qué tiempo nos va a demandar hacer un expediente técnico, ¿no? Les pongo a manera de ejemplo este pequeño diagrama. Bueno, no está hecho en Gantt, está hecho en Excel, pero donde, por ejemplo, no puedo hablar, la primera actividad que yo voy a hacer es recopilar información de la preinversión seguramente, o alguna información que pudiera tener de la entidad contratante. Después ya voy a iniciar mis trabajos de topografía, mis trabajos de estudio mecánico de suelos, ya puedo comenzar a elaborar mi padrón de beneficiarios, ¿no? Luego de ello, después de haber iniciado el estudio topográfico, recién puedo pensar en hacer mi análisis de agua. Y después del análisis de agua también puedo pensar en hacer el trámite de acreditación hídrica, no sin antes empezar por mis cálculos hidráulicos, ¿no? Entonces, yo voy a poder ver acá cada actividad
que va a ser parte de mi elaboración del expediente técnico y voy a poder hacer mi propio diagrama Gantt y voy a poder determinar qué tiempo me va a demandar elaborar el proyecto. Y además poder identificar cuál va a ser la ruta crítica de mi proyecto. Por ejemplo, actividades que nos van a demorar mucho tiempo y que no dependen de nosotros. El trámite de acreditación hídrica, por ejemplo, o el saneamiento físico legal, o la obtención del CIRA. Pues van a ser documentos que no van a ser parte o no van a estar dentro de nuestro alcance para poder reducir ese tiempo, ¿no? Entonces debemos de siempre tenerlo como, siempre de reojo debemos ver estas actividades porque se podrían convertir en ruta crítica de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, lo importante, señores, cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto es la planificación de tiempos, ¿no? Y para planificar tiempo debemos saber cuáles son las etapas o qué cosa es lo que yo voy a hacer en el expediente técnico. Una vez hecho eso, voy a poder hacer una buena planificación y en función a eso puedo comenzar a reducir tiempos. ¿Cómo puedo reducir tiempos? Aumentando equipo técnico de trabajo. Si me voy a demorar 3 semanas en hacer los metrados, con quizás un especialista, si pongo un especialista y 2 asistentes, quizás esas 3 semanas las puedo reducir a 1 semana. Y lo mismo con los planos, o quizás con los cálculos, o en topografía. Si voy a planificar que esas 3 o 4 semanas me demandan mucho tiempo, podría incrementar una nueva cuadrilla de trabajo y con eso podría reducir tiempo de elaboración del proyecto. Lo importante es que ustedes planifiquen adecuadamente su tiempo y puedan tener un expediente técnico de calidad en un tiempo determinado. Eso, señores, ha sido parte de este pequeño taller. Espero que hayan podido captar algunos conceptos. Vuelvo a decir, esto no está abocado en el tema de los cálculos, sí está abocado en una mirada de ustedes como directores de proyecto, como gestores de proyecto en saneamiento básico, en donde no van a tener que ser especialistas en todo, sin embargo deben conocer un poco de cada parte del expediente técnico para que puedan planificar un adecuado proyecto de saneamiento. Bien, señores, eso ha sido todo por mi exposición. Muchísimas gracias por haberme escuchado y si hubiera algunas consultas, con mucho gusto estoy aquí para poder responderlas. Gracias. Ok, ingeniero. Vamos a pasar al foro de preguntas. A ver, voy a compartir las pantallas. Ahí tenemos, ingeniero, las preguntas. Bien, a ver, vamos a comenzar a hacer las respuestas. A ver, primera pregunta dice, ¿no? En los proyectos de saneamiento básico rural se debe tener en cuenta la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas. Claro, esto tiene mucho que ver ya con hablando de la concepción técnica o los cálculos hidráulicos, sobre todo en la tasa de crecimiento, ¿no? En donde nosotros debemos determinar, en principio, la tasa de crecimiento, considerando cómo se va desarrollando la población. Y mucho ocurre este fenómeno de la migración de las zonas rurales urbanas. Por eso es que la mayoría de proyectos rurales a la fecha están saliendo con tasas negativas, justamente por lo que usted menciona, ¿no? La migración de las zonas rurales a zonas urbanas. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy viendo que en mi localidad o está ocurriendo una migración, pero yo veo que mi distrito tiene una tasa de crecimiento de 2%, yo tendría que ya entrar un poco más, ya no a la tasa de crecimiento distrital, sino a ver cómo se está comportando mi localidad año a año, ¿no? Y si bien es cierto, ya no voy a poder intervenir en el INEI, pues ya voy a poder buscar información en las postas de salud o en algún programa del Estado donde registren año a año o cada 2 años como cuánta población hay en una localidad. Y yo ahí ya puedo estimar cuál va a ser el crecimiento poblacional de mi zona, ¿no? Y puedo tomar en consideración ahí este efecto de la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas. Bien, la pregunta 2 dice, ¿no? ¿En qué ítem ingresará el plan de vigilancia contra el COVID? Y si se va a presupuestar. También es necesario crear un GM para la parte rural en lo que es alcantarillado. Claro, a ver, bien, 2 partes. En principio, el plan de vigilancia y control contra el COVID, claro,
ahora en esta actualidad va a ser un nuevo anexo al proyecto, ¿no? Y sí, ya el sector está aceptando presupuestar este nuevo plan de vigilancia. Entre tanto, continúa esta situación actual, porque estamos viviendo con esta pandemia mundial, sí se pueden implementar partidas y protocolos a fin de evitar la propagación del COVID, ¿no? Y hay una estructura y hay mucha normativa que ha salido, que inclusive me parece que el Grupo INSUR también viene difundiendo a través de diversos cursos sobre diversas acciones que se deben de tomar ahora con este plan de vigilancia contra el COVID. Debemos incorporar, sí, en un presupuesto, recomendaciones que ese presupuesto sea como un subpresupuesto del presupuesto de obra, ¿no? ¿Por qué lo digo de esa manera? Para que en cualquier momento, digamos, ya no estemos en esta situación, o digamos, este proyecto lamentablemente no se financia en el 21, sino en el 23 o en el 24, y ya las condiciones no son las mismas, pueda deducir automáticamente esta partida. Y este plan de vigilancia contra el COVID, bueno, no estuvo estipulado nunca, pues, por ejemplo, en la plataforma preset del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, al yo comenzar a presupuestar esta partida, tendría que presentar un plan de vigilancia contra el COVID que lo podría colocar en anexos de mi proyecto, ¿no? Ahora, el tema de las UGMs para la parte rural, en lo que respecta al alcantarillado, sí, pues es una forma de buscarle la sostenibilidad a un proyecto de alcantarillado rural. ¿Por qué? Porque en el ámbito rural no está conceptualizado el alcantarillado. No es una opción tecnológica en el ámbito rural. Sin embargo, hay localidades donde la única alternativa que va a ser posible va a ser el alcantarillado. Entonces, ante eso le buscamos la sostenibilidad. Entonces, ahí es donde sí va a ser necesario que se realice la constitución de una unidad de gestión municipal. ¿Para qué? Con el fin de darle sostenibilidad a nuestro proyecto de alcantarillado. Hacerles recordar también que el alcantarillado solamente debería ser conceptualizado cuando sea la única alternativa que se pueda plantear en este proyecto y sea imposible plantear cualquiera de las otras 27 opciones que nos da el saneamiento rural. Pregunta 3 dice, ¿no? ¿Qué criterios se están incorporando en la calificación del expediente técnico con respecto al COVID, ¿no? Teniendo en consideración que en la etapa de ejecución tendremos bajo rendimiento en mano de obra y por ende mayor plazo de ejecución. Eso tiene mucho que ver con el plan de vigilancia contra el COVID. Bueno, respecto a los criterios, hay bastante normativa que a la fecha, vuelvo a decir, viene saliendo e inclusive viene, no quiero decir cambiando, pero se viene especificando aún más, ¿no? Y conforme salga más normativa respecto al plan de vigilancia, pues vamos a poder quizás afinar un poco más estos protocolos, ¿no? Lo que sí es cierto es de que esto sí debería ser considerado como un presupuesto adicional en nuestros nuevos proyectos de inversión, ¿no? Respecto al bajo rendimiento, habría que evaluar en qué características precisas son las que se va a desarrollar este bajo rendimiento. ¿Por qué les digo? Porque sobre todo si nosotros vamos a financiar o están pensando que esto se va a financiar con el Estado, el financiamiento del Estado no es inmediato, ¿no? Esto pasa mucho con la disponibilidad presupuestal, ¿no? Entonces esta partida debe quedar como que en una posición en la cual, si yo me encuentro en la situación actual, por ejemplo, en la que nos encontramos, donde tenemos que establecer medidas de mitigación ante el COVID, yo la puedo ejecutar. Y si ya no estamos en ese escenario, tranquilamente yo pudiera realizar el deductivo. Bien, pregunta 4 es, ¿cuáles son los requisitos para pasar la etapa de admisibilidad? Bien, respecto a los requisitos ya en la etapa de admisibilidad, en los cuales se presenta el Ministerio de Vivienda, todo esto está estipulado en la resolución ministerial número 155-2017 Vivienda. Es una cantidad, no quiero decir grande de requisitos, pero mucho tiene que ver con lo que hemos conversado en todo este taller. Si yo les puedo hablar de requisitos, es todo lo que hemos conversado en este taller. Desde el estudio topográfico, mecánica de suelos, fuentes, riesgos, cálculos, planos, presupuestos, especificaciones, cronogramas, todo lo que hemos conversado son requisitos para pasar la etapa de admisibilidad. Y estas últimas declaraciones juradas que les he hecho mención, en las cuales ustedes tienen que llenar, también, ¿no? Esto también forma parte. Entonces, todo lo que hemos hablado son los requisitos para que ustedes pasen la etapa de admisibilidad.
Recuerden también que la etapa de admisibilidad es una primera etapa de evaluación en donde sobre todo los evaluadores van a ver ahí que el expediente se encuentre completo, más no necesariamente que se encuentre correcto. Este criterio de que se encuentre correcto sobre todo se va a ver en la etapa de calidad. Pregunta 5. Profundidades mínimas de las calicatas y en qué estructura se deben realizar. Bueno, esto igual lo hemos conversado también en el taller, ¿no? La profundidad mínima de la calicata va a depender sobre hasta qué profundidad va a llegar la estructura, ¿no? Si voy a hacer una línea de conducción y la línea de conducción va a estar a 80 centímetros, pues a 80 centímetros o 1 metro haré mi calicata, ¿no? Ahora, si yo voy a hacer un tanque Inhofe que está a 5 metros tendré que hacer mi calicata, ¿no? ¿En qué estructura se deben realizar? Igual, ¿no? Ya lo hemos conversado también en el taller, ¿no? Si es línea de conducción cada 400 metros, si son lotes cada 50 lotes, si son obras de arte, pues una por lo menos cada obra de arte. Si estoy hablando de una petar, por lo menos debemos hacer 3 cada hectárea, ¿no? Si son lagunas. Pregunta 6, dice, ¿no? Si el cabal del agua es variable debido a las estaciones del año, teniendo en cuenta las sequías, ¿cómo será el estudio si solo hay una captación? Ya, acá lo ideal es que uno haga el estudio de aforos en las condiciones más críticas. ¿Cuáles son las condiciones más críticas? Cuando estamos en épocas de estiaje, ¿no? Por ejemplo, en junio, julio, agosto, ¿no? Es ahí donde nosotros, en teoría, deberíamos determinar o deberíamos hacer los aforos. Digo en teoría porque no necesariamente pues, el proyecto se va a desarrollar en 2 o 3 años, ¿no? Normalmente a uno lo contratan para hacer un expediente técnico en 3 a 4 meses, ¿no? ¿Y qué pasa si esos 3 a 4 meses es en una época de avenida? Tendré que buscar bajo métodos indirectos determinar cuál va a ser el cabal mínimo de esta captación, ¿no? De lo contrario, pues tengo que esperar hasta una época de estiaje para poder determinar cuál es el cabal mínimo de la zona. Pregunta 7, dice, ¿no? Algunas medidas de mitigación de riesgos, de ser necesario que demanda un costo para ser mitigado, debe ser presupuestado dentro del expediente técnico. Por supuesto, estimado, por supuesto. Justamente para eso está el estudio de riesgos, ¿no? Yo voy a verificar qué cosas son necesarias para poder mitigar algunos riesgos que tengo en la obra y naturalmente eso se tiene que presupuestar y va a ser justificado en el estudio de estimación de riesgos. Pregunta número 8, dice. Es probable que la situación actual implique una reducción en el presupuesto. Sin embargo, las actividades de saneamiento se encuentran en la primera línea de prevención post-COVID. ¿De qué forma se debería ajustar el presupuesto en cumplimiento a las metas de este sector? Bueno, en principio, pues la misión un poco del sector vivienda, sobre todo a las solicitudes de evaluación de proyectos por parte de las unidades ejecutoras, es el sinceramiento de los costos, ¿no? Tratamos de que las obras sean no lo más baratas posible, sino lo más real posible. Lo más real es para poder ejecutar una mayor cantidad de obras, ¿no? Eso es un poco el concepto, no solamente en el COVID, ¿no? Que siempre se ha tenido, ¿no? Ahora no vamos a, por lo menos no he escuchado en el sector que va a aplicar alguna medida adicional para poder reducir un poco más el presupuesto por los expedientes técnicos, ¿no? Porque finalmente siempre la intención ha sido poder sincerar todos los precios para que el presupuesto público pueda alcanzar para una mayor cantidad de expedientes técnicos. Siempre el Estado ha estado deficiente quizás en el tema de recursos, ¿no? Siempre no somos un Estado pues que nos sobra el dinero, ¿no? Siempre estamos con un dinero ajustado y tratamos de financiar los expedientes, sobre todo que cierran más brechas, ¿no? A ver, dice la pregunta 9, ¿no? Cada expediente es diferente. En efecto, cada expediente es diferente. Los cálculos hidráulicos, expediente social, capacitación sanitaria, gestión de servicios son muy diferentes a cada población. Claro, bueno, esto creo que más que una pregunta es una afirmación. Cada proyecto es diferente. Y por eso es de que ustedes deben estar preparados para todo tipo de escenarios, ¿no? Si cada expediente fuera igual, una computadora haría un programa para que uno ponga una localidad y salga un expediente, ¿no? Cada expediente tiene su propia particularidad. Dice, en la resolución ministerial 192-2018 se estandarizó las estructuras en el ámbito rural, ello con el fin de mejorar las estructuras, pero cada realidad es distinta y actualmente está generando problemas en la formulación. ¿Qué se podría hacer? Ya, si te refieres a los modelos que se presentan en la resolución ministerial, porque una estandarización, por ejemplo, yo digo, reservorios de 5 cubos o de 10 cubos o de 15 cubos, perfecto, pero cada uno debe preparar su propio diseño. La resolución no te dice
agarra este plano y ponlo tal cual. Te están dando un plano para que tú tengas una referencia, pero no este plano va a ser el mismo para todas las localidades, ¿no? Por ejemplo, hablo ahorita de las VS, por ejemplo. Me parece que en la resolución hablan de VS con malla mosquitero. ¿Ustedes creen que esto sería adecuado para una zona de la sierra, una zona sobre 4.000 metros? Le vamos a poner una malla mosquitero y le vamos a decir a esta persona que usa un VS en temporada helada y que se bañe y tenga una malla mosquitero donde corre el viento, pues esto va a ser complicado, ¿no? Entonces yo tengo que comenzar a aterrizar mis modelos, pero tengo que comenzar a particularizar en cada una de mis realidades, ¿no? Vuelvo a decir, hay parte que sí es normativa, me dicen cómo diseñar, eso sí está claro, pero la parte anexa, que son los planos, no te dice, haz un copy y pega de esto. Lo que te están diciendo es tómalo como referencia. Y en función a eso, tú adáptalo a cada realidad que tú debas de tener. En ninguna parte de la resolución te va a decir, agarra este plano y cópialo y preséntalo de la misma manera. Eso no existe. Pregunta número 11 dice, si la disponibilidad de terreno donde se va a construir las captaciones, los reservorios y las PETAR deben estar inscritas en registros públicos o solo se debe regularizar ante un juez de paz, de ser el caso ¿qué trámites se debe realizar en caso que no tenga el permiso? Ya, sí, todas las estructuras nuevas, a ver, lo que se busca es que estén inscritas en registros públicos. Pero a la fecha, el sector no te pide la inscripción, te pide que por lo menos inicies el trámite. ¿Qué significa? Que agarras tu expediente de saneamiento físico legal, hagas todos los documentos pertinentes, sea la escritura pública, acta de donación, etcétera, y lo lleves a registros públicos. Registros públicos te van a entregar un cargo. Y con ese cargo yo voy a poder ya gestionar mi proyecto. Obviamente, paralelamente, le voy a hacer mi seguimiento para llegar a la inscripción. Pero a la fecha, por lo menos, no es un requisito que esté inscrito. Porque si no, muchos proyectos se van a caer por 1 año o 2 años, ¿no? Porque sabemos de que los requisitos que solicitan registros públicos en muchos casos se hacen complicados de obtenerlos, ¿no? Entonces, eso ya va a ser materia de gestión en registros públicos. Pero por lo pronto, solamente un inicio de trámites. Pregunta número 12. Eso de las distancias de una petar de la población, ¿es para todo tipo de petar o depende de la tecnología utilizada? Vale decir, lagunas, tanques INJOF o tanques sépticos. Depende, estimado, depende de, la distancia depende de qué tipo de petar esto se va a utilizar. Y yo te pido que puedas leer el Reglamento Nacional de Edificaciones, la OS 090, hay un artículo en donde te indica la distancia según el tipo de petar. Donde, por ejemplo, te va a decir que las lagunas, la distancia máxima va a ser de 200 metros. No te va a hablar de tanque INJOF, pero te va a hablar de sistemas anaerobios. El tanque INJOF es un sistema anaerobio y la distancia mínima que debe haber a la población debe ser de 500 metros. El tanque séptico propiamente no está estipulado como una planta de tratamiento de aguas residuales para todas unas localidades. Esto se usa para localidades muy pequeñas y no se define acá una distancia mínima. Acá esto sí es muy distinto a hablar de lagunas, tanque INJO o ASB. Entonces, no nos define una distancia mínima y podríamos trabajarlos en situaciones muy cercanas a la localidad. ¿Cuál es la diferencia entre el formato 8A y 12B? Bueno, en el formato 8A nosotros vamos a registrar el resultado de nuestro expediente técnico. Y en el formato 12B voy a hacer el seguimiento de ejecución de obra. Como parte del proyecto, lo que voy a hacer como el 12B es colocar las partidas que consideren el formato 8A y cómo se ha proyectado la estructura de gastos para la obra según el expediente técnico. Solamente hasta ahí voy a llegar. De ahí hacia adelante, en la obra, van a comenzar a registrar cómo se viene gastando en este proyecto de inversión. Pregunta 14. Los costos indirectos en las planillas del Ministerio de Vivienda son altos y excesivo personal. Se está llegando a un tecnicismo burocrático, un gran presupuesto, se va a pagar personal del ministerio y quieren ahorrar en costos de obra proyectos. Bueno, esto es más un comentario, ¿no? Bueno, bueno, ya depende de repente de la apreciación de cada profesional. Pregunta número 15. ¿En qué norma indica los detalles técnicos del tamaño de población? Los detalles técnicos del tamaño de población objetivo de esta tecnología. A ver, si te refieres al ámbito urbano y al ámbito rural, por ejemplo, hacían mención en la resolución ministerial 192-2018, en donde habla del ámbito rural,
y te define, ¿no?, como ámbito rural a todas las localidades que tienen una población menor o igual a 2.000 habitantes. Pregunta 16. Si un tanque INHOF no se puede construir tan profundo, ¿puedo derivar el caudal y hacer dos tanques trabajando en paralelo? Bueno, la profundidad del tanque sobre todo tiene mucho que ver con la altura que se necesita o la profundidad que se necesita para la digestión de lodos, ¿no? Entonces, si no te va a salir de 6 metros, te saldrá de 5 metros o mínimo de 4 metros, menos no te va a salir. Entonces, habría que evaluar si económicamente te sale, te resulta hacer dos tanques, ¿no? Me parece que no vamos a ganar mucho haciendo dos tanques, porque igual las profundidades van a ser mayores, ¿no? Esto no es un volumen total entre caudal, ¿no? Acá tiene mucho que ver profundidad de sedimentación, altura entre diferencia entre la zona de sedimentación y la zona de digestión de lodos, altura de digestión de lodos y la geometría de la tolva, ¿no? Con todo eso mínimamente te va a salir 4 metros y medio, 5 metros. Entonces, más que hacer dos tanques, yo podría incrementar los anchos de un solo tanque, ¿no? Pero igual, no voy a ganar mucho en el tema de profundidades. A ver, pregunta 17. Buenas noches, ingeniero. ¿Se tiene conocimiento que un proyecto de saneamiento en la localidad para su realización es muy exquisito en cuanto al tema documentario y algunos conceptos técnicos? A mi entender, ¿no cree usted que debería realizar capacitaciones continuas el PNCR, el Ministerio de Vivienda, para poder instruir a los funcionarios de las entidades interesadas y consultores y así puede ser una ayuda para estos, que a su vez sería de gran ayuda para los evaluadores del proyecto del PNCR? Sí, o sea, tienes mucha razón y en parte lo estamos haciendo. Algunos centros de atención lo están haciendo. No te puedo hablar de todos, pero sí te aseguro de que muchos están haciendo esta actividad, ¿no? Sí, quizás se podría implementar esto mucho más, y esto también se está conversando bastante en vivienda, pero sobre todo mucho también sale de la solicitud de estas unidades ejecutoras, ¿no? Mucho se ve cuando se gestiona un proyecto que el mayor interesado es el proyectista y la municipalidad, más allá de preguntarte cuánto aprueba mi expediente técnico, no se relaciona respecto a qué cosa es lo que ellos deben saber para aprobar el expediente, ¿no? Hay muchos expedientes que se han quedado porque no registran su formato 8A o no registran su formato 12B o no han hecho un adecuado perdón de beneficiarios o todavía la municipalidad no cumple con entregar alguna documentación. Pregunta 18. El CIRA tiene plazos que no calzan muchas veces con los plazos de consultoría, lo cual genera problemas al consultor. Claro, y para eso uno tiene que ser sincero cuando formula un expediente técnico. Tiene que conocer cuáles son los plazos que se va a demorar la Dirección de Cultura y con eso sincerar el tema de ante el cliente, decirle, ¿sabes qué? Este proyecto no va a salir en 3 meses. Forzosamente esto va a salir en 4 o 5 meses, dependiendo de la magnitud de tu proyecto, ¿no? Hay proyectos que pueden durar hasta un año, ¿no? En el estudio hidrológico pregunta 19, en el estudio hidrológico de cuerpos receptores, ¿qué parámetros se deben tomar para una PETAR? Ya, acá mínimamente es, y lo hemos dicho también en la lámina, está en la lámina y estoy seguro que el grupo INSUR les va a alcanzar a ustedes las presentaciones. En la lámina está, les indico, la DBO, la DQO, los óleos sedimentables, los coliformes, ¿no? Mínimamente para poder evaluar el estándar de calidad ambiental del cuerpo receptor. Buenas noches, ingeniero. ¿Es necesario realizar el estudio hidrológico de cuerpos receptores? Es necesario siempre y cuando yo voy a realizar una PETAR y esta PETAR va a evacuar sus aguas residuales tratadas a un cuerpo receptor, por ejemplo, un río. Ahí es donde sí voy a necesitar sí o sí un estudio de cuerpo receptor. Si no es ese el caso, no, señores. Solamente se va a dar en ese caso. No es un requisito para todos los expedientes. Bien, y bien, señores, esas han sido todas las preguntas. Les agradezco el interés que ustedes han tomado sobre este pequeño taller y si ustedes tuvieran más consultas, por favor canalícenlos a través del grupo INSUR. Conmigo ha sido todo por hoy y muchas gracias a todos ustedes por su participación. Muy buenas noches.